asistencia. Hoy en este viernes académico tenemos como conferencista y exponente al doctor José Manuel Santa Cruz Escudero, quien muy amablemente pues, nos acompaña en esta parte de los temas. La charla de él se llama Síntomas comportamentales como modelo de explicación en los trastornos neurocognitivos. El doctor José Manuel Santa Cruz es psiquiatra y de enlace, psicogeriatra, director del Centro de Memoria y Cognición del Hospital San Ignacio, Hospital Universitario, y coordinador del posgrado de Psiquiatría General de la Javeriana. Él va a estar pues, transmitiéndonos todo sobre este tema, y al final, como siempre, será una pequeña mesa redonda para intercambiar con el auditorio. Como es costumbre, les pedimos el favor que apaguen los celulares, que podamos disfrutar y aprender de esta conferencia. Manuel. Buenos días. ¿Me bien? Bueno, primero que todo agradezco la invitación. Para mí es un honor estar aquí. No había venido nunca, ni como paciente ni como institutor. Siempre es la primera vez. Espero que no sea la última de cualquiera de las opciones. Espero que estén aquí. Bueno, repito, es un honor para mí estar con ustedes en la clínica de la universidad y que me permitan entonces hablar un poco de un tema que es de especial interés para mí y para el lugar en el que trabajo. Yo trabajo en un centro especializado de trastornos cognitivos, se llama Intelectus, que pertenece al Hospital San Ignacio. En ese centro vemos gentes con problemas entonces del rendimiento cognitivo, fundamentalmente personas mayores, pero también vemos niños, vemos adultos, vemos cualquier edad. Lo que importa es que las personas tengan una alteración cognitiva de cualquier causa. Eso hace que en este momento pues, veamos muchas personas con enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. Enfermedades de esa complejidad nos llevan a trabajar en equipo. Entonces tenemos un equipo interdisciplinario, tenemos neurólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, y bueno, ahí nos hemos ido ganando el puesto de los psiquiatras a codazos un poquito. Entonces esta conferencia surge en parte de mostrar por qué somos importantes los psiquiatras en la evaluación de los trastornos cognitivos. Entonces me puse un poco abusivo y un día les dije esto a los colegas y después me tocó sudar para defenderme. Pero mi manera de ver las cosas desde la clínica de los trastornos cognitivos, los síntomas neuropsiquiátricos son el eje fundamental de estos trastornos, las enfermedades neurodegenerativas. Obviamente los neurólogos no les pareció tan chistoso, pero digamos afortunadamente tenía una teoría. Voy a tratar de transmitir la idea y al final haberlos convencido de esta primera hipótesis. Entonces para eso tengo que echar mano un poquito de las bases, ¿sí? Y sin duda me agarraré entonces del primer concepto, que es el del cerebro social, ¿sí? Digamos, no hay ninguna duda en que los seres humanos somos una especie social. Somos lo que somos básicamente porque trabajamos de forma colectiva, ¿sí? Nuestro comportamiento y nuestra conducta social es lo que ha hecho que podamos hacer todo lo que hemos hecho. Los seres humanos, digamos, como especie, como animales, somos un poco vergonzosos si nos comparamos con las demás especies. No saltamos alto, no corremos rápido, no tenemos colmillos, no tenemos garras. Hablando en general en especies, nuestras crías son frágiles, requieren un cuidado enorme. Si las dejamos sueltas, se mueren.
hasta los 8 o 9 años dicen, pero en este momento si le preguntan a mi papá dirá que hasta los 34, 35 más o menos comienza uno a ganarse un primer sueldo medianamente decente. Todavía me preguntan si necesitas plata. Pero digamos que es eso, es esa compleja interacción social que tenemos los seres humanos, los que han hecho que a expensas de esa conducta colectiva, de ese funcionamiento en manada, podamos ser lo que somos y haberle hecho lo que le hemos hecho a este mundo y a las demás especies que habitan en él. Desafortunadamente la mayor parte de las cosas no son tan positivas, pero digamos que hay que sacarle el lado bueno a esto. Entonces, sin duda alguna, ese comportamiento social tiene que tener unos soportes neurobiológicos y psicológicos que pues, en la escala evolutiva compartimos con algunas especies, pero que son, digamos, de cierta manera más sofisticados en los humanos. ¿Qué hizo que? Digamos, tenemos un cerebro grande que permitió tener esto, o tener la conducta social exigió entonces que el cerebro creciera de tal manera a expensas entonces de lo social. Pues ni idea, ¿no? O sea, es una pregunta como la del huevo y la gallina, que es que no sabemos quién fue primero. Sin duda, como casi todo en la vida, esto está entrelazado de una manera tan compleja que seguramente es una sola cosa, pero ese, digamos, afán de clasificación que tenemos también los seres humanos nos lleva a querer compartimentalizar las cosas, pero probablemente esto es un amasijo ahí de cosas que fueron surgiendo, llevándonos a lo que somos y llevándonos a este fenómeno, a la encefalización del cerebro humano, que, digamos, este índice de encefalización más o menos lo que mide es la relación que hay entre el cerebro y el cuerpo del animal, ¿sí? En este caso del humano, porque hay otros animales que tienen cerebros enormes, ¿sí? Y esto también es bonito, porque no solamente el tamaño es importante en esto, afortunadamente, también es así. No es tanto el cerebro, el tamaño del cerebro, sino probablemente ese índice que hay entre el cuerpo y el tamaño cerebral, lo que hace que los seres humanos tengamos un cerebro enorme para el cuerpo que tenemos. Y no solamente es lo grande del cerebro, sino lo complejo del cerebro, ¿sí? Es un cerebro que, a pesar del tamaño, ¿sí?, funciona con un nivel de conectividad muy sofisticado, mucho más que el de otras especies, ¿sí? Empaquetando todo en ese 1.3 kilogramos, que es bastante grande para el tamaño del cuerpo, como digo, pero haciéndolo una conectividad mejor. Es como los carros nuevos, que cada vez tienen un motor más pequeño, unos centímetros cúbicos menores, pero unos caballos de fuerza más altos. Probablemente eso sea como parte de lo que ha ido pasando dentro del cerebro humano, ¿sí? Este crecimiento del cerebro humano, esta encefalización humana, fue muy rápida, excesivamente rápida también, rápida en años de evolución, o sea, esto fue en un montón de años, ¿sí? Pero ¿por qué tan grande el cerebro y por qué pudo haber ocurrido tan rápido y tan recientemente? Entonces, si miramos el cerebro humano, probablemente es que el crecimiento del cerebro se hizo a expensas de la cognición social, hablando entonces de dar soporte a una especie como la que acabo de describir, que es capaz de hacer lo que hace. Entonces entramos en el terreno de la cognición social, que además está muy de moda en estos últimos años. Voy a criticar un poquito los ciegos que hemos sido, sobre todo los psiquiatras, al no usar herramientas de la cognición social más, digamos, tangibles dentro de nuestro trabajo. Pero bueno, entonces es un tema interesante y bonito, porque cuando uno comienza a mirar la cognición social se da cuenta pues que, como todo en la vida, pues es un desarrollo de múltiples especies, y la cognición social no es una cosa exclusivamente humana. Hay fenómenos de la cognición social que sí son exclusivamente humanos y son bonitos, ¿sí? Y aunque están ahí, cuando uno los mira dice, ¿qué berraquera esta cosa? ¿Sí? Hay diferentes, digamos, como niveles de evolución entonces de los fenómenos de cognición social que podemos ver en el día a día, ¿sí? Por ejemplo, digamos, en un primer nivel, un nivel, digamos, más básico de cognición social, pongo el ejemplo de los gatos. ¿Quién tienen gatos? Varios tenemos gatos y perros. ¿Y gatos y perros? Gato y perro para el experimento está perfecto. Pero digamos que estos
fenómenos sociales básicos son los que tengo mencionados aquí, como por ejemplo el reconocimiento de emociones, ¿sí? Y todos los que tenemos mascota, los que tienen perro, pero eso se sienten más orgullosos, pero el que tiene una buena relación con su gato, ¿sí?, sabe que el gato tiene un reconocimiento de emociones también. El que tiene gato y perro no dirá que lo tiene mejor o peor, sino dirá que son diferentes. Pero no es ningún secreto, cuando uno está aburrido y triste, ¿sí? Yo me acuerdo de una escena de mi infancia, aunque espero que no sea un recuerdo encubridor, pero llorando ahí por alguna pelea, ¿sí?, la gata dándome vueltas todo el tiempo, la gata más arisca, porque en mi casa había como 20 gatos cuando yo estaba chiquito, y entre los animales estábamos incluidos los hijos de la familia. Entonces, es como una especie de reconocimiento de las emociones, ¿verdad? Los gatos, en cierta medida, digamos, tienen un funcionamiento en el que logran reconocer las emociones, entre ellos. Los perros probablemente tienen una habilidad mayor, pero es que los perros tienen una historia distinta y por eso no quise poner la foto del perro porque me enredo aquí la vida, ¿sí? Pero si uno le señala a un gato en este concepto básico, digamos, de reconocimiento de la emoción, algo con el dedo, pues el gato va a ir a sobarse, ¿no?, a peinarse el bigote con el dedo de uno, y poco más allá podrá hacer de eso, ¿sí? Pero si yo le señalo a un perro algo hacia allá, ¿sí?, el perro mira hacia donde yo señalé, ¿sí? Yo no le voy a tirar el palito y tal, pues yo nunca le tiro el palito a mis perros porque me parece un poco gringo, pero si uno le tira cosas, ¿no? Y el perro está mirando, ¿no? Y eso es un fenómeno en parte de imitación, pero si se puede uno ponerse fino con esto y dice, ¿será que el perro sabe qué es lo que yo quiero hacer? ¿Está haciendo una representación mental de lo que yo voy a hacer? ¿Está teniendo un fenómeno de mentalización conmigo? Que es el segundo escalón. Sería un poco atrevido decirlo, pero es que los perros son muy humanos, ¿sí? Hemos seleccionado la conducta de los perros generación tras generación, evolutivamente, que de alguna forma hemos transmitido una selección natural, ¿sí?, escogiendo comportamientos sociales humanos que vemos representados en los perros. Muy probablemente la mayoría de ellos por imitación. Otra gran parte por, ¿no?, personificación que ponemos nosotros dentro del perro, que queremos verlo. Yo a veces veo a mi perro, a mi gato, y siento que me va a hablar y digo, pucha, sí, mejor, ojalá que no. Me toca cumplir lo prometido al comienzo y a urgencias. El tipo que está hablando del gato el otro día está en urgencias. Pero digamos que hay unos fenómenos más complejos que son los de mentalización. Y aquí la cosa se enreda un poco más y ciertos animales, digamos, en esa escala evolutiva de la cognición social, pues ya se van perdiendo, ¿sí? Pero los chimpancés, sobre todo los bonobos, que son tan parecidos a nosotros, tienen una conducta social enorme, ¿sí? Tanto que uno podría afirmar que hay fenómenos de mentalización en los chimpancés, tienen rituales entre ellos, ¿sí? Y aquí la cosa se complica mucho, porque los estudios de reconocimiento de emociones, por ejemplo, la sonrisa del tercer mes, es chévere cuando uno la lee al comienzo y dice, sí, el bebecito humano ve la cara sonriendo y entonces se ríe también. Y si es dibujada responde, y sobre todo si tiene ciertos elementos, porque si carece de unos cuantos no. Pero poner al chimpancé a reírse del bebé y que el bebé reconozca la sonrisa del chimpancé, esto está bueno, porque es una comunicación interespecie. Y al revés, también, ¿sí? Entonces los chimpancés chiquitos e incluso otros primates no tan cercanos, digamos, como los chimpancés, sonríen o sacan la lengua. Ese video es un estudio famoso que está ahí el chimpancito chiquitico sacándole la lengua después de unos cuantos intentos de repetición. Entonces es una imitación motora que parece ser, como todo en la vida, el primer paso dentro del desarrollo, un equivalente cognitivo y un equivalente motor, ¿sí?, como las neuronas en espejo y todas estas historias que ya sabemos que se han descubierto cada vez más, que van de la mano lo motor y lo cognitivo. Y luego llegamos a un punto, digamos, de la cognición social más evolucionada, que es la prosocial, ¿sí?, en la que uno podría pensar que tanto del altruismo está metido ahí o cuántas cosas del altruismo son más como por imitación, ¿sí?, pero la compasión por el otro, la cognición moral, ¿sí?, el cuidado del otro,
eso ya es puramente humano, porque los perros, por ejemplo, vuelven a tener unas normas entre ellos, ¿no? Que juegan, y si uno no es el dueño de los perros, pregunta si están peleando, y el dueño le dice, no, no, están jugando. ¿Sí? Uno no alcanza a entender, pero entre ellos sí. Y ya pelean, se acaba el lío hasta que alguno lo muerde muy duro y grita y se acabó la pelea. Ya está. Pero luego el perro que mordió al otro no está pensando echado en el sofá, ¿será que está bravo conmigo porque lo mordí muy duro? Eso ya no pasa. Eso sí es humano, ¿sí? Y ese es el sustento del sufrimiento humano fundamental, ¿sí? Y del que vivimos casi todos nosotros. ¿Será que Lucía se puso brava cuando le dije esto? Yo creo que Pepita me va a terminar. Y ni idea, ¿no? Pero ahí estamos dándole, ¿sí? En un vagabundeo mental, en una divagación permanente, ¿sí? Que uno podría atreverse a decir que dan sustento al sufrimiento humano también. O sea, es muy bueno, pero todo lo que uno tiene muy bueno, pues también se puede dañar. También puede sacar la mano y hacerlo sufrir a uno, ¿no? Es como la cámara de reversa del carro, ¿sí? Se puede dañar, el Renault 4 no sufre por eso, ¿sí? ¿Cuál cámara de reversa? Nosotros los humanos tenemos cámara de reversa y por tenerla hacemos un montón de cosas chéveres, pero también sufrimos y se nos daña la cámara. Pero bueno, entonces el cerebro social es un poco lo que acabo de decir, pero como siempre hay un afán localizacionista, pues evidentemente tiene unos correlatos neurobiológicos, ¿sí? Que probablemente los estudios van mostrando estas áreas cerebrales que tengo mencionadas aquí en esta diapositiva, que sí, que sin duda habrá áreas del cerebro más especializadas. Y si nos ponemos más neurológicos, porque también pues habrá que darle un poco de razón a esto, entonces encontramos ciertas áreas específicas. Aquí lógicamente sacan la cara todos los lóbulos frontales y encontramos que ciertas áreas, por estudios de localización y pacientes que han tenido traumas y demás, ya lo sabemos bien, han tenido manifestaciones típicas de cambios en su conducta. Sin embargo, aunque la localización es cierta, ¿sí? Si tuviéramos que pensar en cómo se ve el comportamiento en el cerebro humano, ¿sí? Yo le apuntaría más a una cosa de este estilo. Aunque este video publicado en YouTube no es hablando específicamente del cerebro social, sino del cerebro semántico, ¿sí? Y van midiendo en la corteza cerebral una serie de listado de palabras para ver dónde se localizan las palabras en el cerebro, pero por concepto. Entonces van usando la misma palabra en diferentes oraciones y con diferentes conceptos. Echando mano un poco de la polisemia, van andando, ¿sí? Pero no solamente en la polisemia, sino en el significado que cada uno le hace a la representación mental del lenguaje, ¿sí? Y hacen en muchos sujetos el estudio y van mostrando dónde tienen, para ver dónde están los conceptos en el cerebro. Y la sorpresa de dónde están los conceptos en el cerebro es esta: los conceptos en el cerebro están en todo el cerebro, ¿sí? Toda la corteza cerebral, aunque haya áreas más especializadas en el lenguaje, y la área de Broca, eso lo tenemos clarísimo, pero el lenguaje humano, ¿sí? Es un lenguaje social. Y todas las funciones cognitivas que tiene nuestro cerebro son sociales, porque nuestro cerebro creció a expensas de lo social. Entonces nuestra conducta motora es claramente social. Todo lo que hacemos con nuestro cerebro está matizado de lo social. Si tuviera que ver cómo se ve el comportamiento entonces en un cerebro, probablemente echaría mano a verlo de esta manera. Entonces, cognición social y neurodegeneración. Si tenemos enfermedades que comienzan a afectar el buen funcionamiento del tejido cerebral, ¿sí? Pues, y tenemos un cerebro que funciona en mucho para la conducta y darle soporte a la conducta social, pues entonces cambios en la conducta social, en la personalidad, el comportamiento, sin duda pueden ser signos de un deterioro en la cognición social. Entonces nos metemos en el lío de la cognición social y los dominios cognitivos. Y aquí viene un primer regaño para los psiquiatras, para nosotros, para todos. Estos son los dominios cognitivos del DSM-5. Siempre ponemos la memoria, porque la memoria, todo el mundo piensa en memoria, la memoria, la memoria. La memoria sí, evidentemente la memoria se daña y es fundamental en los casos de la enfermedad de Alzheimer, que superan por poco el 50% de los casos de demencia en el mundo. Pero hay un montón de dominios cognitivos más aparte de la memoria, ¿sí?
Y por primera vez en el DSM-5, en la publicación del año 2013, aparece entonces la cognición social como un dominio cognitivo a evaluar. Ya era hora que los psiquiatras que vivimos de eso metiéramos la cognición social en el libro, en el manualito, ¿sí? Lo ponemos, aparece de último, aquí está en el orden en que aparece, y en serio la cognición social aparece de último. Esto me parece pues un poco reduccionista, pero por lo menos ya aparece. Yo lo vería así. Yo diría, hay una cognición que es memoria, aprendizaje, atención compleja, función ejecutiva, lenguaje, perceptual, motor, que eso nos tenemos bien. Pero hay un gran dominio que es la cognición social, ¿sí? Yo he buscado, encontré una publicación que decía una cosa similar y decía, bueno, esto se llama cognición no social y la otra es la cognición social, las ponían como equivalentes y me pareció bonito. Pero sería terrible en este momento yo decirles que esto se llama cognición no social, porque acabo de decir que todas estas cosas surgen y se desarrollan en los seres humanos a partir de nuestra cognición social, como la memoria humana, claramente distinta a la memoria de un elefante, que es el animal reconocido como una mejor memoria, ¿sí? Porque verano tras verano camina las mismas senderos para llegar al agua y no morirse y dejar morir a su manada entera, y estas elefantas uno y otro año después pasan por el mismo lugar y dicen, ¿cómo harían? Nosotros no podemos hacer eso, ¿sí? Pero nuestra memoria, que es distinta y es evolucionada en la función social que decía hace un rato, tiene una capacidad que es, pues es difícil preguntarle al perro si puede hacer esto que voy a decirles, pero si uno pudiera hacerlo seguro diría que no, que es la capacidad de viajar en el tiempo. Nosotros con nuestra memoria podemos echar hacia atrás, sin duda, pues esa es la memoria, ¿sí? Pero podemos ir hacia adelante. Ya estoy pensando que tengo clase en un rato y que ojalá no haya mucho trancón, ¿sí? Esa capacidad de poner mi memoria a viajar en el tiempo, atrás, adelante, a todos lados, ¿sí? Es la suma de la memoria más la mentalización. Si yo no tengo mi fenómeno de mentalización, ¿cómo hago para echar para adelante? Necesito inevitablemente tenerlo. Entonces la cognición social sin duda va a nutrir todos los demás dominios cognitivos. Por eso las neuropsicólogas muchas veces se ven en aprietos cuando van a medir que el paciente tiene una condición psiquiátrica activa, porque entonces esa condición psiquiátrica activa pues, va a matizar el desempeño de esos dominios cognitivos. Ahora caigo un poco más a la clínica, a lo mío, a lo del día a día, que son los síntomas comportamentales, entonces en los trastornos neurocognitivos. Y esto sí ya es lo que me da de comer, ¿sí? Porque los síntomas neuropsiquiátricos entonces son la regla en los trastornos cognitivos. En algún momento de la historia el paciente con una enfermedad neurodegenerativa o un trastorno cognitivo presentará una alteración de la conducta. Eso es innegable, ¿sí? Entonces, son manifestaciones de los trastornos cognitivos que pueden facilitar el diagnóstico precoz y servir como indicadores útiles en el pronóstico. Porque no es solamente que el trastorno comportamental hace que la persona sea más difícil de cuidar, quema a la familia y termina en una institución geriátrica. Básicamente la primera causa de institucionalización en Colombia es una alteración del comportamiento, no es la falla de rendimiento cognitivo. Y entonces, si nos ponemos a buscarlos, porque siempre digo lo mismo cuando pongo este estudio, comenzamos a mirar, entonces, en nuestra corte de pacientes con trastorno cognitivo de diferentes causas, vistos en intelecto, los 507 pacientes con diferentes etiologías, y comenzamos a buscar qué tan frecuente era la alteración comportamental, y afortunadamente salió alta, porque quiere decir que nos ganamos el sueldo de los psiquiatras, ¿sí? Y cumplimos la tarea. Y encontramos pues, que la prevalencia es enorme, tan alta para la enfermedad de Alzheimer como un 77%, que es bastante alta, aunque las publicaciones más recientes van apuntando a números más altos. En la DFT no era de extrañarse que el 100% tuviera alteraciones de la conducta y del comportamiento, pero si miramos las otras etiologías con la enfermedad vascular cerebral, da hasta un 76, un número nada despreciable. La gran mayoría entonces de pacientes, que para nosotros en promedio ronda casi cerca del 80% de nuestros pacientes en un momento transversal, no estamos mirando un seguimiento longitudinal, este es un corte transversal. El 80% de pacientes que evaluamos en intelectos para hacer el diagnóstico tenían alteraciones de la conducta, y las más frecuentemente reportadas son apatía e irritabilidad, ¿sí? ¿Y eso qué importa? Pues importa saber que si yo encuentro un paciente con trastorno neurocognitivo menor o heterocognitivo leve, como lo llamábamos antes del DSM-5, tengo un riesgo de que ese sujeto se convierta a una demencia, o sea, progrese y se deteriore.
ese riesgo en un paciente que no tiene alteraciones de la conducta es del 5% por año. Sin embargo, si ese mismo sujeto tiene una alteración de la conducta, ese riesgo aumenta al 25%. ¿Sí? Entonces, cuando uno le pregunta al paciente o a la familia del paciente si su familiar o si él le va a dar demencia, pues esto es un número importante para tener en cuenta porque el riesgo es claramente significativo. Y ya no solamente importa si tiene una alteración de la conducta o no, sino que la severidad de la alteración de la conducta está directamente relacionada con el riesgo de pasar a demencia. Los sujetos que no tenían entonces alteraciones de la conducta comparados en verde, comparados con los que tenían cambios afectivos, que es en azul, con los que los tienen en rojo, tiene una tasa de conversión a demencia muchísimo más alta. Entonces aquí, importante en enfermedad de Alzheimer. Este estudio ya es un seguimiento longitudinal que es nuestro, que hacemos en Intellectus, con uno de los presidentes que está acompañándome hoy, en el que miramos una corte de pacientes con enfermedad frontotemporal, lo comparamos con otra corte de pacientes con enfermedad de Alzheimer, lo seguimos por 3 años y lo volvemos a evaluar y nos preguntamos entonces si en el primer momento, cuando le hicimos el diagnóstico, haber tenido cambios de conducta tuvo que ver con su deterioro cognitivo y su deterioro funcional, y resulta evidentemente que sí. Pero no solamente nos dice que sí, sino que además hay un diferenciador, que los pacientes con enfermedad de Alzheimer que tenían trastornos del afecto, tristeza, en el momento del diagnóstico se deterioraron más, tanto cognitiva como funcionalmente. Y los pacientes que tenían enfermedad frontotemporal, que tenían una alteración global de la conducta, también tenían deterioro, pero no específicamente la depresión. Entonces aquí viene otro llamado de atención, porque en DSM-5 tenemos como alteración de la conducta asociada, y no estamos viendo que si los psiquiatras somos finos en detectar el tipo de síntoma, pues estamos haciendo una predicción de deterioro cognitivo, solamente con nuestra observación. Y esto es enorme. De la mano de esto, entonces aparece esta publicación a comienzos del 2016, en el que hay una propuesta de un diagnóstico que se llama deterioro comportamental leve. ¿Sí? El deterioro comportamental leve es como un hermano del deterioro cognitivo leve, pero a cambio de tener cambios cognitivos, pues dicen que tienen que tener cambios de comportamiento. ¿Sí? Entonces es un síndrome conductual que inicia en la vejez y que evidentemente no se relaciona con una enfermedad mental previa. ¿Sí? Y comienzan a darse cuenta que ese deterioro comportamental, incluso en ausencia de alteración cognitiva, tiene mayor riesgo de deterioro a demencia. Comparan aquí entonces los pacientes con diagnóstico de MBI, deterioro comportamental leve, con los pacientes con MSI, deterioro cognitivo leve, y los siguen en el tiempo, y resulta que se demencian más los pacientes que tienen dañada la conducta y los que tienen dañada la cognición. Y hicimos una algarabía enorme con esto, pero cuando echamos a pensar lo que llevamos hablado hasta este momento, pues sí, pues si el cerebro de uno es tan grande y es social por todos lados, pues evidentemente que no tenga síntomas de ese estilo, estará diciendo que el cerebro se está dañando. No era tan complicado el asunto, pero no estábamos viéndolo claramente. Entonces estos síntomas comportamentales, como ya dijimos, están presentes a lo largo de toda la enfermedad, pero como lo que está de moda y lo que estamos intentando hacer es tener diagnósticos tempranos, pues probablemente una forma de diagnosticar tempranamente será ponerle atención a los signos de comportamiento y conducta. Aquí en esta raya puntos está el momento en que se hizo el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer en una corte de pacientes, y haciendo el rastreo de síntomas encontramos entonces que los síntomas neuropsiquiátricos están presentes a lo largo de toda la enfermedad, ya lo sabíamos, solo que los síntomas neuropsiquiátricos cambian a lo largo de la enfermedad de Alzheimer, y son unos más típicos del comienzo, unos más típicos de la mitad y unos más típicos del final. ¿Sí? Y si miramos los más tempranos, el más temprano reportado es sumamente interesante, ¿sí? Porque lo que aparece de entrada entonces es el aislamiento social. ¿Sí? La primera señal que dieron los pacientes clínica, porque esto antes le llamaban fase preclínica, pero no tiene sentido, ¿sí? Era el aislamiento social. O sea, una función básica de nuestro cerebro, pero muy sofisticada y por lo tanto filogenéticamente reciente y frágil. Y se repite constantemente en las diferentes patologías y enfermedades neurodegenerativas
Sin duda en la EFT los primeros síntomas son de comportamiento y esto es como el agua, ¿sí? Pero por pensar esto, yo lo defiendo mucho porque mi tesis de doctorado es entonces tengo que hacer la valía por algún lado, me ha costado sangre. Pero claro, es que no todos los síntomas comportamentales son iguales. Y ahí viene la queja a nosotros mismos, ¿sí? Si dejamos que nos digan, ¿hay algún tipo con un síntoma psiquiátrico? Digo, ay, gracias. ¿Cuál, cómo, dónde, por qué? Alta frecuencia, baja, intención, reposo, bilateral, unilateral, abajo, arriba, pierna, mano. Nosotros sí, todo bien. Yo le pongo que te apine y sal. No tiene mucho sentido. Pero entonces ahí hemos ido afinando un poquito los síntomas de comportamiento en DFT y nos encontramos con una cosa bonita, y es que las variantes lingüísticas de la DFT, aunque la clasificación de María Luisa Gordo-Tempini, que es la vigente, excluye los síntomas de comportamiento para hacer un diagnóstico de una variante lingüística, por lo tanto, rebuscando bien, encontramos que todos los pacientes con variante lingüística, la mayoría habían debutado con cambios de comportamiento y conducta también, distintos al desinhibido absoluto, porque eso ya pues, no, va a pasar más adelante, pero sí tenían cosas sutiles. Y aquí no vuelvo repetitivo porque en la enfermedad de Parkinson adivinen que también pasa lo mismo, los primeros síntomas resultan ser cambios de comportamiento y conducta. Antes también les decían fase preclínica, ahora afortunadamente ya hicimos un poquito más de insight y le decimos fase premotora, ¿sí? Porque el Parkinson no es el movimiento, así como el Alzheimer no es la memoria solamente, ¿sí? Entonces aquí aparece la depresión, aunque los que vemos pacientes con Parkinson sabemos muy bien que antes de que les comience la tembladera han tenido un montón de cambios de conducta y comportamiento. Y en la enfermedad de Huntington, este me encanta, no he podido encontrar uno más reciente, pero este está muy bien jalado, ¿sí? En el que muestran, porque en Huntington ya está clarísimo todo la Corea, y no hay ninguna enfermedad en la que se sepa más de este combo de patologías neurodegenerativas que esta. Y la primera manifestación, entonces, años, muchos años atrás, de que aparezca la Corea, entonces, están los síntomas neuropsiquiátricos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nosotros nos mandan el paciente, ¿sí? Y lo que hacemos, porque somos psiquiatras, es un paralelo de las enfermedades mentales. Entonces decimos, ¿esto se parece a qué? Entonces se parece a una depresión, entonces diagnosticamos la depresión al señor, se parece a un trastorno de ansiedad, entonces diagnosticamos, y la psiquiatría geriátrica echamos mano de lo que aprendimos en la residencia y hacemos paralelos de las enfermedades mentales primarias a los viejos, ¿sí? Y eso sirve en un porcentaje importante, porque es cierto, los viejos les dan enfermedades mentales primarias, pero hay una enorme cantidad de sujetos, ¿sí?, que a esa edad les aparece por primera vez una enfermedad psiquiátrica. Y ahí se complica la cosa, porque uno tiene que ser muy hábil en conocerse la historia natural de una enfermedad psiquiátrica y decir, oiga, sí parece una enfermedad psiquiátrica, pero no es otra cosa, ¿sí? Entonces, esos síntomas psiquiátricos que a veces diagnosticamos como ansiedad y tristeza, si los seguimos en el tiempo, y esto, digamos, no hemos podido, nos hemos comprometido a hacer el estudio y no lo hemos hecho, pero algún día saldrá, a seguir estos pacientes que diagnosticamos con patología psiquiátrica primaria, seguirlos en el tiempo y ver cómo probablemente ese diagnóstico inicial que uno hace hacia depresión y ansiedad, esa es una observación mía, pero viene migrando casi siempre a los síntomas comportamentales más frecuentemente reportados, como apatía e irritabilidad, que si recuerdan la diapositiva de la prevalencia eran las más frecuentes, ¿sí? Entonces ya tienen como un camino marcado desde el comportamiento y la conducta hacia dónde van a ir. Y ese camino marcado que tienen de la alteración de la conducta, con una buena cantidad de corteza cerebral, pues da depresión, ¿sí? Y en la medida en que la corteza se va empobreciendo, pues se va viendo la rama de la situación, ¿no? Les digo, o sea, el árbol despoblado, y ahí se ve que no era depresión sino una apatía, ¿sí?, al igual que los otros sujetos con irritabilidad. Pero hay que buscar síntomas finos, no nos podemos quedar en hacer el paralelo de la enfermedad mental primaria a las personas mayores. ¿Sí? Hay que usar entonces la cognición social de la que tanto he hablado hasta ahora y comenzar a buscar, listo, ya tengo un paralelo de la enfermedad mental primaria en las personas mayores o en riesgo, y las voy a comenzar a buscar y abrir los ojos, y todo el mundo ya, uno llega con depresión a San Ignacio y tiene 60 años y una vez le ponen diagnóstico de demencia más o menos, ¿sí? A ver todo el mundo los ojos, cuidado, hay que resonarlo, pídale esto, si no llega a Santa Cruz y nos juega a todos, ¿sí? Eso está bien, pero hay que ser más finos todavía, ¿sí? Hay que comenzar a buscar las expresiones clínicas entonces de la cognición social. La cognición social tan normal para nosotros, ahora hay que comenzar a categorizarla, y si comenzamos a ver, aquí puse en rojo algunas cosas que pueden ser manifestaciones clínicas entonces de la cognición social, y los vemos todos los días en la consulta, a veces no le ponemos toda la atención que se merece, ¿sí?
está la indiferencia, ahorita les voy a mostrar un video muy bueno de esto, ¿sí? La pérdida de la perspicacia, como que no la cogen también y dicen, ay, es que ya el señor no es así. La nosognosia, el aislamiento social, sin duda yo lo pondría en mayúsculas, pero bueno, se me olvidó. Descuido en apariencia personal, no tiene que ser el que ya sale con el calzoncillo en la cabeza, porque eso ya es otra historia, eso ya es una praxia del vestir, sino esas cosas sutiles, ¿sí? Que se cambia menos, que se arregla menos, y dicen, claro, como ya no va al trabajo, puede ser, pero hay que ponerle atención. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque como decía hace un rato, lo que se supone que se debe hacer en este momento es diagnosticar prematuramente las enfermedades neurodegenerativas. Entre más temprano hagamos el diagnóstico, más posibilidades de intervenir tendremos, ¿sí? Siempre le digo lo mismo en la clase, el riesgo de que a mí me dé demencia cuando tengo demencia es de 100%, no tiene demasiada lógica. Pero si tengo deterioro cognitivo leve, el riesgo que me dé demencia es 5% por año y 25% por año si tengo una alteración de la conducta, ¿sí? Yo sin duda prefiero estar en el 25 que en el 100 y en el 5 que en el 25, ¿sí? Pero si hacemos diagnóstico de alteraciones cognitivas leves, que es lo que está ahora en vigor, ¿no? Con todo lo de la amiloidosis asintomática, que seguramente será un error también, pero esas manifestaciones muy sutiles, ¿sí? Pues mi porcentaje, que no lo sé, porque no hay publicaciones al respecto todavía, es mucho menor, ¿sí? Para ganarse el baloto quiero en el 100, pero para ganarme el Alzheimer, pues ojalá me cojan en las alteraciones y que se puedan hacer intervenciones diversas. Y ahí viene el punto. No siempre hay progresión, ¿sí? Hay un porcentaje que progresa, otro no. Depende de muchas cosas, habrá que mirar. ¿Cómo lo miramos? Pues encontrándolo, porque si no lo vemos, ¿cómo vamos a saber? Aquí les traigo, con el permiso evidentemente del paciente y familiar, un video de una paciente nuestra del centro. Voy a ponerles una parte nada más del video que me parece muy interesante. De pronto le dieron uno para levantarla. Le dieron uno que nos daba, que nos lo dio y nosotros dimos no daba más. La puso como un 24 de diciembre, ¿no? La primera dicha por ahí en algún lado, lo fuimos y no se acordaba de nada. El día siguiente preguntaba, ¿qué pasa? Dormía totalmente topadita. Luego le dieron un medicamento que la puso eufórica a morir. Tanto que fue y compró un crucero y fue y pagó el 50%, y estando yo sin salir, todavía caminando con bastón en la televisión. Entonces hasta ahora, esta entrevista es cortitica, no la voy a poner toda porque tampoco, ¿no? Me toca pasar a la clase de sueño que di la semana pasada. Pero hay un montón de información que da este señor, es enorme lo que dice, ¿sí? Primero, la respuesta atípica de los medicamentos, ¿sí? Uno va al diagnóstico, le da el medicamento y le va mal, y uno dice, uy, es un resistente, de pronto, pero ¿por qué? ¿No? Esta señora va de un lado para otro con los medicamentos, pues habrá que pensar que lo que tenía no era depresión. Primer punto. Segundo, el parpadeo de esta mujer es impresionante, ¿sí? Casi que yo diría que lo podría interpretar como una estereotipia motora. Y lo otro es el paralelo entre la expresión del señor y el de la paciente. Obviamente ya está, esto no es síntoma fino, ¿no? Lo fino es lo que dice el señor, porque esto ya, pero la indiferencia hace el diagnóstico. O sea, esto, por tomarles del pelo a los residentes, no dice en la puerta no hace el diagnóstico, ya estuvo. Obviamente es abusivísimo, después una vez al hospital diciendo eso. Pero, digamos, hay unas cosas súper evidentes en esta mujer, una señora joven, de entrada, que tiene esa actitud frente a lo que el marido está diciendo. Aquí voy a poner otro fragmento, si puedo ver, así como por aquí. A ver. Más. Ver la postura en la cama y ver su comportamiento que es mío. Mi mujer ya, no te vayas, entendí, tú sabes que puedes decir. A mí me gustó mucho que cuando yo llegaba a trabajar, mi mujer, sí, yo viajaba mucho, siempre me iba a recibir al aeropuerto o llegaba a la casa y estaba divinamente vestida, perfumadita, como para recibir el radio de viajes y a quién te adulto.
para ir a googlear. Y eso nos ayudó mucho, porque yo mismo era deseoso de llegar a mi casa. Le digo, entonces el tipo está hablando de la vida sexual con su mujer, ¿sí? Y ella es un témpano, ¿sí? Es transparente, ella no hace, yo sé que es exagerado, probablemente no lo está pasando todavía en ese momento, pero no es capaz de hacer la representación mental sumamente compleja de lo social, no lo hace, no lo puede hacer, ¿sí? Uno no está dentro de ella, ¿sí? Ni la conversación ni el mundo, ¿sí? Me salté el pedazo en un momento en que ella corrige al marido el medicamento que le estaban diciendo, así tal cual con su cara de póker, voltea a mirar, le dice no era sertralina, era no sé qué tal, ¿sí? O sea, ella está ahí, pero no está, ¿sí? No es la que está por allá en el mundo o está, ¿sí?, sedada de benzodiazepinas que no se entera de nada, no, ella sabe de lo que están hablando, pero no integra, no hay cómo, ¿sí? Entonces, voy a la última parte, ¿sí? Frente a la estufa y dale, decía la empleada, doctora, no sabía que se prendía y cogía el huevo en la mano. Doctora, y no sabía que se frente a la estufa y dale, decía la empleada, la carga un día sin día, ¿no? Y cuando iba a hacer la tortilla, no sabía partir el huevo, y si lo partía no sabía qué hacer después. No sabía partir el huevo, ¿sí? Le iba a hacer la tortilla, el desayuno, no sabía, no había huevo en la cabeza, no sabía, no estaba bien, ¿sí? Entonces, este señor nos da algunas claves, obviamente los síntomas son gruesos en ella, pero lo pongo en ella porque es una paciente con una DFT, y las DFT sí que se nos pasan a los psiquiatras, ahí nos ponen a bailar durísimo, a todos. Esto, el que diga que no, está echando cuenta, ¿sí? Pero estamos obligados a sospecharlo y a trabajar en eso. Entonces, ¿cuáles son los primeros síntomas en realidad? Yo, digamos, revisando esto, les recomiendo, no sé si ya tienen en mente o no, de hecho toda la difusión posible de esta escala, que es la escala del deterioro comportamental leve, ¿sí? Tiene el profesor Agüera trabaja en este equipo, está en España, fue profesor mío cuando estuve allá y es muy buena persona, y además hizo una publicación ya con la escala traducida a español, ya está la versión en español. Nosotros ya vamos a completar en enero un año de haber comenzado a pasar los pacientes la escala, con lo que esperamos hacer el primer reporte de más o menos 1000 pacientes evaluados con la escala, como para ver qué sale de entrada, ¿no? A ver, después habrá que buscar qué sigue, pero es una escala que sin duda apunta más a los síntomas sutiles, cosa que el NPI no hace. El NPI es alucina, ¿sí? Está maníaco o está apático, ¿sí? Aquí tiene unas preguntas sutiles. La escala no es corta, le toma un tiempito ahora, pero tampoco es una eternidad, pero tiene una serie de dominios interesantes y hace un especial énfasis en una parte respecto a la cognición social, a la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿sí? A entender el sufrimiento ajeno y a movilizarse frente a eso, y como decía hace un momento, son fenómenos prosociales de la cognición social. Entonces, con todo esto, ya para terminar, creo tener argumentos para decir que los síntomas psiquiátricos son el eje fundamental de los trastornos neurocognitivos, ¿sí? Porque nos ayudan a hacer un diagnóstico temprano, mucho más temprano que cualquier otro clínico, ¿sí? Es más, siendo buen semiólogo como somos todos los psiquiatras, porque es lo que tenemos, ¿sí? Somos capaces de predecir con la alteración de la conducta un deterioro cognitivo en enfermedad de Alzheimer más que una resonancia estructural normal, ¿sí? Digamos, el deterioro comportamental leve tiene un poder predictivo más alto que una atrofia hipocampal de una resonancia estructural normal. Y esto, para un país como el nuestro, además, es sumamente valioso. En el curso, también, ¿sí? Porque esos síntomas comportamentales modifican la historia de la enfermedad y aumentan el riesgo del deterioro, ¿sí?
Y el pronóstico, pues no sé. ¿Sí? Ahí queda la duda con la que voy a finalizar. Solamente dos ideas para cerrar entonces. La primera, pues evaluar, y evaluar muy bien, buscar los síntomas y las fallas de la cognición social. ¿Es tarea de quién? Del cardiólogo. Entonces, ¿sí? Tenemos que hacerlo. ¿Sí? Hay que ir un poco más allá de los paralelos de la enfermedad mental primaria. No digo que no sean útiles, son la base de todo el conocimiento en psiquiatría, pero hay que trascender entonces y comenzar a pensar en la enfermedad mental secundaria o debida a otra condición médica. Y los síntomas neuropsiquiátricos son mucho más que un especificador. Digamos que el DSM-5, si nos tiramos la piedra al tejado nosotros, poniendo por allá el último renglón del capítulo, y si tiene alteración de la conducta, póngalo. Yo siento que debería ser algo central. ¿Sí? Pongo el dibujo, la foto, perdón, aunque parece un dibujo, o la foto de parte del equipo de trabajo. ¿Sí? Tengo la fortuna de trabajar con un montón de profesionales muy valiosos y todos buenas personas, además, que eso es lo que más me gusta. Son queridísimos, con año para que son todos muy queridos. Intelectus es un centro que depende del Hospital San Ignacio y de la Universidad Javeriana. Quedamos afuera de la universidad, estamos en el 93/19. Y aunque somos parte de la universidad, tengo la fortuna de tener gente trabajando ahí que viene de diferentes universidades, de diferentes ciudades del país, y tengo la fortuna de recibir pacientes de todos ustedes, además. ¿Sí? Creo que si no fuera por el apoyo y la confianza que han tenido ustedes y los colegas de diferentes instituciones, hemos logrado dejar atrás un poco una rivalidad ridícula. ¿Sí? Y nos han permitido crecer. ¿Sí? Y esperamos seguir creciendo y haciendo las cosas bien para ustedes y para todos nuestros pacientes, sin duda. Estamos todos en la foto porque es como el cerebro. ¿Sí? Si no funciona bien cualquier parte del cerebro, la cosa saldrá mal. ¿Sí? Saldrá mal de menos a más, pero saldrá mal. Entonces no hay que pensar que si el psiquiatra no fue intelecto se cae, porque seguramente se cae más si no va la señora del aseo y el facturador ni decir a dónde vamos. Cada pedazo que está ahí se necesita que funcione perfecto para que el producto final de intelecto sea bueno. Eso le pasa al cerebro. Cada pedazo de cerebro que tenemos, cada área específica se requiere para que el producto final, que es el funcionamiento social, funcione bien. Entonces, la segunda idea, ¿qué pasa si controlamos los síntomas? Si yo hago una intervención temprana en el MBI o en el DSL, ¿voy a cambiar esa progresión? No lo sé, pero quizás usando tratamientos exitosos para esos síntomas neuropsiquiátricos podríamos alterar el curso de la enfermedad. Queda la puerta abierta, no tenemos ni idea, pero ante la duda, como decían los cirujanos, opera. Ante la duda, traten siempre. Muchas gracias.